Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche le damos la bienvenida a nuestro invitado, Edén Coronado, miembro fundador de la compañía teatral El Rinoceronte Enamorado, actual director artístico adjunto y encargado de comunicación del Teatro Sede que se encuentra en San Luis Potosí. Edén se ha formado con maestros como Jesús Coronado, Jorge Vargas, Rogelio Luébano, Alejandro Luna, José Ramón Enríquez, Enrique Ballesté y Luis de Tavira. En el año 2000 hizo una residencia de estudio en l'École des Mines Omnibus en Montreal, Quebec, así como en l'Atelier Belleville en París, Francia. Ha actuado en diversos montajes bajo la dirección de Jesús Coronado, Mauricio Jiménez y Francine Alepin. Se ha presentado en México, Canadá, Estados Unidos, España y Francia. Como director, ha puesto en escena obras de Sarah Kane, David Holguín, Noé Morales Muñoz, Rodrigo García y Shakespeare, entre otros autores. Como autor, Edén Coronado ha escrito y llevado a escena obras como La muerte de Bugner, Mal, Tres crímenes y Huracán. Fue semifinalista de The Rolex Mentor and Protege Arts Initiative de la Fundación Rolex para las Artes en Suiza. Recibió el premio Manuel José Otón de Dramaturgia en el 2009. Como director de escena, ha participado en las emisiones 29, 31, 36 y 38 de la Muestra Nacional de Teatro de Limba y en 2019 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Por otra parte, El Rinoceronte Enamorado es una compañía teatral mexicana fundada el 17 de mayo de 1995 en San Luis Potosí, que ha realizado 55 montajes, 27 de estos dirigidos por Jesús Coronado, director artístico y general de la compañía, que reúne a su alrededor diferentes artistas para crear sobre el escenario un teatro que intenta responder al tiempo que nos tocó vivir. Propone una dramaturgia que hable de la esencia provinciana que nos conforma e identifica en la íntima dimensión del dolor humano. Busca, a través de sus montajes escénicos, que el equilibrio entre el absoluto del silencio y la palabra perfecta revele el alma de los personajes. Gracias, Edén, por estar esta noche en nuestro programa. Hola, gracias a ustedes, un placer estar por acá. El placer es nuestro, Edén. Gracias. ¿Cómo nace el nombre de la compañía El Rinoceronte Enamorado? ¿Y qué te gustaría compartir sobre su creación? Pues mira, es una historia un poco larga, pero la versión sintética es que Jesús Coronado, que es el director de la compañía, empezó a hacer teatro en 1975. Y digamos que una década después, a mediados de los 80, después de haber sido parte del grupo Los Opilotes, que fue parte del CLETA y de todo el movimiento del teatro independiente en nuestro país, pues ya había pasado por otras agrupaciones y con la que se encontraba en ese momento empezaron a editar una revista dedicada a teatro. Estamos hablando de un momento muy anterior al que vivimos actualmente y donde ya tal vez es más común tener una publicación dedicada al teatro, como sería Paso de Gato, en fin. Pero aquí en San Luis Potosí ellos tomaron esta idea radical de hacer una revista que hacían en mimeógrafo, y cuando pensaron en cómo titularla, para no ponerle el mismo nombre al grupo, acababan de ver una noticia, una nota periodística
que identificaba los últimos 5 rinocerontes blancos que quedaban con vida en el planeta. Y empezaron a reflexionar que, al igual que los rinocerontes blancos, pues la gente que se dedicaba al arte estaba en peligro de extinción, digamos un poco pensando en la generación de ellos que 10 años antes habían dedicado su vida al teatro, pues ya eran muy poquitos los que quedaban. Y se identificaron con esta nota y con el rinoceronte blanco, y entonces pensaron llamarle el rinoceronte también. Ahí se cruzó evidentemente el homenaje a Ionesco, y les faltaba como el adjetivo, y pensaron en el enamorado, un poco en esta idea de que si estaban en peligro de extinción, lo que los sostenía era el amor al teatro y a la profesión. Y así se llamó la revista, que habrá durado unos cuantos años, tal vez como de mediados de los 80 a finales. Y entonces, igual siguió el avance de Jesús dentro del teatro, principalmente cuando yo, digamos, muy joven, muy niño, me integro a la Asociación Teatral La Carrilla, aquí en San Luis, donde ya Jesús era parte. Y después viene la separación finalmente de esa agrupación. Empezamos a montar una obra que se llamó Pescar Águilas, que ya significaba, digamos, como esta transición de una compañía a otra, y literalmente cuando nos dimos cuenta que teníamos que anunciar la obra y que ya era el momento de presentarla, nos dimos cuenta que no teníamos nombre como compañía, pues se nos ocurrió retomar el título de aquella revista de teatro. Por fortuna creo que ha sido un nombre con mucha gracia, que digamos que tiene algo pegajoso y al mismo tiempo que llama la atención, y pues ahí hemos reconectado con la figura mítica del rinoceronte. Ay, pues qué historia que, ¿no? Es como muy... Un hombre que conecta, ¿no? Conecta y sí te da cierta ilusión. En Así fin. es. Oye, Eden, el Rinoceronte Enamorado fue una compañía beneficiada por el Programa de Apoyo a Grupos Profesionales México en Escena del FONCA del 2009 al 2023. ¿Cuáles podrían ser los mayores logros de esta etapa en la que contaron con ese beneficio? Pues fíjate que justo venimos reflexionando en los últimos días de lo que ha significado, digamos, la pérdida, no solo de nosotros de estar en ese programa, sino un poco del programa mismo, porque aunque si bien sigue ahí dentro de la cartera, digamos, de apoyos y estímulos del ahora llamado Sistema de Apoyos a la Creación, creo que el modelo pues un poco ya se agotó, ¿no? O sea, ese programa se ha modificado mucho a lo largo de sus múltiples emisiones, ha perdido evidentemente muchos fondos, ha perdido de alguna manera muchas de las cosas que lo distinguían, que era el tema de la continuidad para las agrupaciones que podían ser parte de ese esquema. Evidentemente también los periodos de pertenencia a ese programa se han disminuido, y nosotros creemos que uno de los grandes beneficios de ese estímulo era esta solvencia para los proyectos, esta posibilidad de sostenimiento para los modelos artísticos muy diversos. Algo que me parece que era un gran logro de esa convocatoria es que tenía una apertura sobre múltiples modelos, no era sobre un determinado teatro o un modelo de producción o un sistema de desarrollo de las compañías y de los espacios que pudieron ser parte de sino que cabía la autonomía no solo administrativa y de gestión, sino artística también, justamente. Daba pie a muchos modelos, pero lo que generaba era una plataforma de sostenimiento que ya alguna vez, ya algunos años atrás, el colega Alberto Lomnitz decía, es como una especie de invernadero, ¿no? O sea, frente a la carencia de cómo sostener un proyecto artístico en este país y sostenerlo en el largo plazo, no para producir una obra solamente, pues México en Escena es eso, es un invernadero, la posibilidad de proteger estas plantitas, de que no estén en la aridez del desierto. Y claro, lo que nos damos cuenta es que confirma una vez más que el problema de la sostenibilidad para los proyectos artísticos pues es muy compleja en nuestro país. No es posible que accedemos a un modelo de sostenimiento a través de la taquilla, y entonces al ya no tenerlo volvemos un poco a lo que estábamos haciendo antes de tenerlo y tal vez hasta décadas atrás. Hoy un poco la situación de la compañía y de muchas otras que ya no estamos en el programa México en Escena, pues nos damos cuenta que hemos vuelto a picar piedra y a buscar el sostenimiento y la sobrevivencia de la compañía de la manera en la que lo veníamos haciendo tal vez hasta en los años 70. Creo que benéficamente plantea un modelo organizativo que eso sí se sostiene hasta nuestros días. Evidentemente los proyectos no van a desaparecer al ya no contar con estos estímulos, pero sí creo que los proyectos se merman, se acotan, se achican, y en nuestro caso que tenemos un espacio sede, pues lo más complejo hoy en día es
justo cómo sostener ese espacio, ¿no? Muchos Claro. colegas nos dicen, no, pues ustedes no tienen problema, ustedes tienen espacio. No, claro, pero el problema es cómo sostenemos el espacio, cómo lo mantenemos vivo, cómo operamos ese espacio, cómo pagamos una nómina de personal técnico, de los servicios mínimos, ¿no? Es decir, agua, luz, etcétera. Claro. Pues esa es la parte complicada. Sí, justo ahí es donde siempre coinciden casi todas las compañías en esto, es donde pues nos mete el pie el tema económico. Entre las puestas en escena más significativas del Rinoceronte Enamorado se encuentran Pescar a Águilas, El Cuarto de Sol, La Pira, Cantina, La Conquista, Palomas, Papá está en la Atlántida, Salvaje Idilio, Mahagony, así como Desiertos Tiburones, Blackout, Juana, Felisa, entre otras, dirigidas por Jesús Coronado, además de Injusticia, Miseria, Hamlet y Macbeth, que has dirigido tú. ¿Qué nos puedes decir sobre alguno de los textos que tú has escrito y pues también de tu propuesta escénica? Creo que una de las cosas que distinguen al Rinoceronte Enamorado es que desde sus inicios ha habido un gran trabajo con el asunto de la dramaturgia. Nuestro primer montaje, Pescar Águilas, fue una paráfrasis que realizó el dramaturgo Enrique Ballester a un texto del alemán Peter Hanke. Y de alguna manera tenía que ver con que sí era un detonador el texto de Hanke, pero al mismo tiempo sabíamos que no podía ser llevado a escena tal cual estaba escrito. Y en ese sentido, creo que muy tempranamente, estamos hablando de 1995, empezamos a jugar con Enrique de la forma en la que hoy entendemos a la figura del dramaturgista. En ese momento no le llamábamos así, pero claro que eso era lo que en buena medida estaba haciendo. Estaba haciendo un trabajo dramaturgístico, pero también de relacionado con la escena. Era un dramaturgo que no estaba en la soledad de su estudio y que le pedíamos una adaptación de un texto, sino que estaba con los actores trabajando en el escenario, que viajamos a Charco Cercado, un punto de San Luis Potosí, digamos en medio de la carretera 57, en el tramo de la capital al norte, a Matehuala, y es un punto donde a pie de carretera se vendían animales salvajes, víboras, águilas vivas, víboras disecadas, en fin. Y el director del montaje, Jesús, pensaba que ahí podíamos ubicar estos personajes de este drama alemán. Entonces, en ese sentido, desde muy temprano, creo que la figura del dramaturgo ha sido muy importante y siempre nos hemos preocupado, digamos, por hacer este ejercicio de adaptación, tropicalización, en fin, versiones libérrimas. Y poco a poco fuimos transitando a un trabajo más complejo de escritura. Y un poco lo que nosotros le llamamos esta figura del director-autor, ¿no? Cuando alguien que escribe un texto y tiene una intención de llevarlo a escena, y esa figura creo que se empezó a hacer cada vez más socorrida tanto por Jesús, por Caín, mi hermano, y por mí, como los que hemos sido los directores de esta compañía. Y ese, por otro lado, ha sido también otro de los grandes rasgos de la compañía, ¿no? No somos la directora de un solo director, claro. Hay 3 voces a nivel de dirección, y de alguna manera esta posibilidad de todos incidir con el texto, pues creo que le ha dado una gran riqueza a la compañía. Seguimos platicando con Edén Coronado en Resonancias Íntimas del Teatro. Edén, a partir de tu experiencia como director y dramaturgo, ¿qué podrías comentar sobre el horizonte teatral actualmente en San Luis Potosí? Pues mira, creo que el fenómeno del teatro yo pienso que da muchas vueltas y que es muy cíclico, ¿no? No le hemos pasado vaticinando la muerte del teatro décadas atrás y tal vez siglos atrás, y siempre que vienen las crisis sociales y políticas del mundo, pues también afectan al teatro. No podemos negar que venimos de un momento muy crítico que fue el tema de la pandemia, ¿no? Donde los teatros cerraron, donde como en mucho tiempo no se había visibilizado la precariedad del teatro y del sistema de producción del teatro. En ese sentido, creo que como en muchas partes del país, la
proliferación de las escuelas, de la profesionalización de la formación artística, ha tenido dos vertientes. Por un lado, pues ha sido, por supuesto, positivo, ¿no? Digamos, porque hemos transitado de esta idea de formarnos empíricamente en las tablas o en este modelo de tradición de pasar la información entre unos a otros, y digamos, esta sistematización de la formación profesional, pues claro que ha venido a ayudar, pero al mismo tiempo, con el tiempo, pues ha generado un montón de nuevas generaciones que salen de la escuela y que no tienen posibilidades, digamos, de desarrollar proyectos o de tener un sostenimiento, como hablábamos hace rato, de estas nuevas agrupaciones. Creo que, digamos, de los últimos 10 años para acá vino una gran proliferación de nuevos grupos, de nuevas camadas, de nueva gente, y viene este bache de la pandemia y siento que apenas estamos ahí reconfigurando. Por otro lado, creo que estos colectivos que, digamos, que surgen como muy espontáneamente de las mismas escuelas o de la nueva gente que va llegando, pues luego tienen este proceso de que muchas veces no pasan de los 5 años, ¿no? Tienen unas primeras producciones, por ahí empiezan a circular en el modelo de movilidad de nuestro teatro mexicano y luego los grupos se desintegran. Creo que lo que nos vienen a corroborar es lo difícil que es sostener un proyecto a nivel colectivo, ¿no? Sabemos que es mucho más fácil pensar en la sobrevivencia personal, en el éxito personal, digamos, pero sostener y abrevar un proyecto de manera colectiva, pues creo que es muy, muy difícil. Aquí y en todas partes, me atrevo a decir. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy evidente este claroscuro y de reponernos de este golpe que fue esta pandemia. ¿Cuáles han sido algunas de las experiencias más valiosas, Eden, y alguno también de los mayores obstáculos superados al presentarse en 58 municipios de tu estado y en 23 entidades del país? Pues mira, fíjate que creo que la historia del Rino la podemos identificar muy bien por etapas. Digamos, la compañía se funda en el 95, hacemos esta obra seminal que fue Pescar Águilas, y Pescar Águilas creo que fue pues un boom para nosotros, ¿no? Nos posicionó inmediatamente, estuvimos en la muestra nacional, venía Jesús Coronado de tener algunos otros montajes en la misma muestra y creo que venía, digamos, despuntando como un director al interior del país y en ese momento creo que fue como un gran momento de capitalizar toda una serie de esfuerzos de décadas atrás. Nosotros insistimos en que nos sentimos herederos del teatro popular mexicano y del teatro político de los 70s, y claro que entonces también capitalizamos en ese sentido toda esa brega, y esos primeros 5 creo que operamos como diríamos nosotros, como cualquier otra compañía, ¿no? O sea, intentando levantar cada proyecto, no teníamos un espacio sede, entonces bueno, cada proyecto era empezar de cero, ¿no? Buscar un financiamiento, buscar un espacio para ensayar, para presentarnos, y terminando esa obra y esa temporada, pues echemos a la carga una vez más, otra vez a la carreta, ¿no? Justo del 2000 al 2009 fuimos parte de otro programa también revolucionario que fue Teatros para la Comunidad Teatral. Hoy que acaba de salir la nueva convocatoria, digamos, de movilidad y de circuito escénico con los teatros del IMSS, pues habría que recordar que logramos tener hace 2 décadas o poquito más un gran programa que era la posibilidad de que los teatros se ponían en manos de los creadores, de quienes hacemos los teatros. Desde ahí nosotros retomamos la frase zapatista de que los teatros son de quienes los trabajan. Y eso modificó por completo a la compañía, ¿no? O sea, la puso en la cuestión de administrar un espacio, de hacer difusión para un espacio, de tener toda una relación distinta a solamente montar obras, y por eso cuando acabó esa experiencia teníamos muy claro que no podíamos regresar al modelo anterior, ¿no? Que no podíamos regresar a la sala de nuestra casa y que teníamos que gestionar otro espacio. Ahí es donde transitamos a la edificación de nuestra sala gracias al PAICE, el programa de apoyo a la infraestructura cultural en los estados, y luego viene todo este momento con ser parte de México en Escena. Creo que la gran dificultad es un poco plantearnos modelos que sobrevivan con el tiempo. Creo que desde muy tempranamente, en los primeros años, tomamos decisiones como de que siempre de lo que generábamos económicamente íbamos guardando una especie de fondo que nos permitía, digamos, como arrancar nuestro siguiente proyecto no de cero, no en ese cero absoluto. Y de ahí viene también esta conciencia de la infraestructura. Yo estaba hablando mucho esta tarde con ustedes del teatro de los 70s, y por ejemplo muchas de esas agrupaciones, cuando se vinieron abajo las giras de Istecultura, por ejemplo, algunos modelos que existían en el siglo y milenio pasado desaparecieron porque nosotros autocríticamente nos dábamos cuenta que esas agrupaciones no habían generado una infraestructura que puede ser muy diversa para cada compañía. Para una compañía puede ser un equipo de iluminación, una camioneta para viajar, una oficina, un
un teatro, una bodega de escenografía y vestuario. Y al tenerlo tan claro, creo que por eso la necesidad de contar con el espacio. Como decía al principio, con todo lo difícil que sea operarlo hoy en día, por supuesto que sí es algo que da certidumbre al proyecto y al mismo tiempo siempre nos hemos peleado, digamos, con que tampoco el teatro nos ate del todo, ¿no? Y no volvernos programadores de una sala. Y entonces, como el corazón del proyecto para nosotros es lo artístico, el proyecto artístico de la compañía, crear nueva obra y poderla circular, pues es muy importante para nosotros, ¿no? Claro, sí, pues es muy complejo. Escuchamos y estamos hoy con Edén Coronado en Resonancias Íntimas del Teatro. Edén, ¿cómo podrías definir brevemente el trabajo de una compañía independiente y cuál es alguno de los objetivos más urgentes de la Asociación de Teatros Independientes de la que forman parte ustedes con otros grupos y artistas? Creo que el reto para cualquier compañía pues es, digamos, tener una postura artística, ¿no? Un discurso escénico, tener, digamos, algo que decir, ¿no? Digamos, y que eso se transforma en determinado momento en una poética. Por eso hablaba hace rato del asunto del tiempo. Que surja un nuevo grupo no casi que no tiene chiste, ¿no? Digamos, nada más falta que un grupo de actores y de jóvenes entusiastas se emocionen y digan mañana vamos a empezar a montar una nueva obra y nos vamos a conformar como grupo. El problema más bien viene en qué pasa si logramos hacer esa producción y qué pasa el siguiente año y si logramos hacer otra y si logramos transitar después de 3 o 5 años a sostenernos como agrupación y si entonces hay un soporte poético y artístico en aquello y no solamente en pensar en hacer obras. Y eso no es cosa fácil, me parece, ¿no? Por otro lado, colectivamente, pues es otro asunto que, digamos, tendría que ver con la idea de sumarnos a una colectividad, intentar hacer un ejercicio gremial, un ejercicio de suma de voluntades y organizarnos en la medida de lo posible. En este momento en nuestro país existen muchos colectivos, ¿no? Existen colectivos de agrupaciones, existen los colegios de productores, el colegio de directores, los grupos, digamos, de los diseñadores, y nosotros pensábamos que la idea de conformarnos en un espacio organizativo de espacios escénicos era muy importante porque justo también vemos esta transición de cómo, así como el Rino, un montón de agrupaciones y en un montón de lugares de nuestro país han surgido los espacios autónomos como una necesidad frente a la dificultad de acceder a un espacio de la infraestructura pública o de la infraestructura privada, pues entonces yo levanto mi propia sala. Pero viene el problema de, y luego cómo la sostengo hacia el futuro y cómo vamos intentando sumar experiencias, por ejemplo, en el sentido de cómo es que administramos, cómo resolvemos los temas de la difusión, cómo enfrentamos este vacío legal que tenemos los espacios culturales a lo largo y ancho del país, que no estamos reconocidos por ningún reglamento de operación comercial. Tenemos un gran vacío ahí en el tema de las licencias de operación y entonces un poco es como, no trabajemos de manera cada quien, ¿no? Rascándonos como podamos, sino vamos a intentar hacer un ejercicio organizativo y compartir estas experiencias y tratar de intentar hacer nuevas políticas públicas en sentido de los espacios escénicos. Creo que de ahí viene esa idea y un poco es como lidiar esa tensión entre lo personal o lo que atañe a nuestro proyecto de manera individual como sumarnos a una colectividad. Claro, pues Edén, te agradecemos muchísimo esta plática, lo apreciamos mucho que nos hayas tomado esta entrevista y además aprovechamos para felicitarlos a la compañía Rinoceronte Enamorado por estos 30 años desde su fundación y bueno, queremos pedirte que nos acompañes a escuchar nuestra sección de recomendaciones, ¿te parece? Por supuesto y encantado y más bien agradecerles a ustedes esta invitación y ha sido un placer esta charla. Muchas gracias, Edén, y un abrazo por este aniversario de El Rinoceronte Enamorado. Igualmente, gracias.
Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver la obra Abrazarte, de Michel-Marc Bouchard, un imprescindible dramaturgo y guionista de Quebec, Canadá, cuyas obras han sido traducidas y estrenadas en más de 50 países, y que en México hemos podido ver con traducción y dirección de Boris Schoeman en la mayoría de los casos, en obras como Las Musas Huérfanas, Por el camino de los pasos peligrosos, Tomen la granja y La divina ilusión, así como Los endebles, que da nombre a la compañía fundada en el año 2000 por Schoeman. Los textos de Marc Bouchard profundizan en esos hilos trágicos, poéticos, a veces envueltos en un humor crudo que cruzan el destino de sus personajes, a los que sin embargo no deja sin una esperanza, por mínima que ésta parezca. En esta ocasión les recomendamos ver la obra Abrazarte de Michel-Marc Bouchard, en la que el joven Hugo, consumido por fantasías de telas opulentas y de alta costura femenina, intenta desesperadamente restaurar la reputación empañada de su madre Beatriz. Al interior de su bella tienda de telas somos testigos de la profundidad afectiva y la ambivalencia entre madre e hijo. Al evocar la presencia de Yves Saint Laurent, Hugo decide crear el atuendo perfecto para limpiar la imagen de su madre. Natalia Traven, Pedro Mira, Fernando Memije, Pablo Marínez y Paloma Arredondo conforman el elenco de esta obra, que cuenta con traducción de Natalia Traven y dirección de Alfonso Íñiguez, y que se presenta los viernes a las 20 horas, sábados y domingos a las 18 horas, del 25 de abril al 18 de mayo en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín, Alcaldía Álvaro Obregón. Tenemos 5 pases dobles para la función del sábado 26 de abril a las 19 horas. Para obtenerlos, llamen al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60, o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Jimena López y Montserrat Castillo. Ingenieros, Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción, Alegría Martínez. Reportaje y conducción, Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.